aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense en entrar por la puerta que es angosta. Yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quién son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Dice el santo cura de Ars, San Juan María Vianney: deja a una parroquia 25 años sin sacerdote y en 25 años encontrarás bestias, decía el santo cura de Ars. Hace muchos años, en toda América Latina empezaron los movimientos de independencia, ¿sí? Nosotros lo celebramos como algo bueno. ¡Ay, qué padre, nuestra independencia! ¿Y qué pasó con eso? Lo único que pasó que la masonería, ¿verdad?, quiso quitarle a la iglesia el poder que tenía para que la iglesia pues no siguiera evangelizando, para que la iglesia no siguiera cumpliendo su misión. Ciertamente hubo excesos, como los ha habido en toda la historia y como los habrá, pero la iglesia era la que estaba encargada, la corona española estaba encargada de transmitir la fe, de transmitir el evangelio, de transmitir la doctrina. Y entonces todo el reino de América, ¿verdad?, los reinos de ultramar, era un reino católico, creyente en Dios, que creía en Dios, que tenían fe. Pero entonces los masones empiezan a quitarle el poder a la corona, y entonces se empiezan a independizar todos nuestros pueblos de Latinoamérica, y entonces se quedan sin protección. Ya la corona no puede custodiar la fe del pueblo, y entonces dicen: ahora sí, Estado laico, no queremos más a Dios en las escuelas, que no se enseñe nada de religión, porque el Estado tiene que ser laico, ¿sí? Entonces fuera los crucifijos de los salones, fuera la religión, y se empieza a sacar a Dios de la sociedad. Luego de esto viene el quitar la filosofía de la educación,
La filosofía que hacía que los jóvenes pensaran por sí mismos, que tuvieran capacidad de razonar conforme a la moral, ¿sí?, establecida. Empieza a quitarse la educación cívica. Yo me tengo que comportar en mi nación conforme a lo que se me manda, respetar las leyes, ¿sí? Entonces se empieza a quitar esto de la sociedad y nos empieza el gobierno a meter basura. Tú tienes que pensar de esta forma. Entonces tenemos ahora una sociedad descristianizada y una sociedad que piensa porque le están metiendo en la cabeza un chip de lo que tiene que pensar. Entonces se va sacando a Jesucristo, se va sacando a Dios, se va sacando el Evangelio, se va sacando la doctrina. ¿Y en qué nos hemos convertido? En una sociedad irracional. Cuando vemos cómo proponen la eutanasia, ¿sí?, dices tú, es increíble que unos hijos, ¿verdad?, unos hijos maten a sus papás con argumentos aparentemente muy interesantes, porque como hemos perdido la capacidad de razonar por nosotros mismos, porque ya no estudiamos filosofía, entonces nos dicen muerte digna y dicen, ay sí, pobrecito, el viejito está sufriendo, hay que inyectarle alguito para que ya no sufra, y según esto es muerte digna, y la gente se traga el cuento, ¿sí? Cuando se pone la cuestión más irracional de todo, el aborto. O sea, ¿cómo puede ser que tú mates dentro de ti mismo a un ser? ¿Sí? Pero entonces nos engañan y le dicen a las mujeres, no te preocupes, lo que tienes adentro todavía no es vida. Entonces tú puedes quitarte eso, y las engañan. Y las cuántas mujeres han abortado porque las han engañado, no han abortado por intención, sino porque les dijeron, no, eso todavía ni es vida. ¿Sí? Todavía no es vida. Y entonces hay noticias donde dicen, descubrieron vida en otro planeta, porque descubrieron algunas células, pero lo que está dentro de una mujer, ¿verdad?, eso no es vida, dicen. Pero como hemos perdido la capacidad de razonar, entonces nos engañan con cualquier cosa. Pero viene una cosa peor, que los papás, ya este es lo último, los papás han dejado también de cumplir su función, su vocación. Y entonces estamos viendo ahorita en nuestra sociedad una sociedad que se está autodestruyendo. ¿Por qué? Porque muchos papás, aclaro primero, muchos papás por grave necesidad han tenido que abandonar a sus hijos para dedicarse a trabajar. Por ejemplo, hablo de los que son papás solteros que se quedan a cuidar a sus hijos, o de las mamás solteras que el marido las abandonó o por situaciones quedan viudas, solas, y a la mamá le toca que trabajar y los hijos se quedan abandonados. ¿Y cómo crecen esos niños? Terriblemente mal. Aquí estas personas las podemos justificar, pero lo que no podemos justificar y no tiene justificación es que matrimonios por un bien material, ¿sí?, viene esta expresión, por darles lo mejor a sus hijos, se dedican a trabajar y abandonan a sus hijos. Cuando a mí me dicen, padres, que trabajamos todo el día por darle lo mejor a nuestros hijos, yo les hago la pregunta, hijos, ¿qué significa la palabra darles lo mejor? ¿Unos zapatos de $200? ¿Camisas de $100? ¿El carro último modelo? ¿Eso es darle lo mejor a tu hijo? ¿Sí? Y yo les invito en esta tarde a que lo reflexionemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla de la corrección, y el Evangelio, la palabra de Dios, la tenemos que actualizar a lo que estamos viviendo en nuestros días. Y entonces el Señor, en la carta a los Hebreos que hemos escuchado, dice, el Señor, ¿sí?, porque el Señor no tiene, dice, hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. ¿Sí? Es cierto que en el momento ninguna corrección nos causa alegría,
sino más bien tristeza. ¿A qué voy con esto? Dios nos corrige a nosotros como un padre de amor, porque un padre auténtico, un buen padre, tiene que corregir a sus hijos, aunque sus hijos lloren en el momento. ¿A quién de nosotros, verdad, los que somos latinoamericanos, no nos dieron duro y tupido con cables, varas y cinturones? Y no quiero decir que vayan a hacer esto, ¿sí? Y en los momentos nosotros odiábamos a nuestros papás, pero cuando uno está grande dice, sí es cierto, sí tenía razón. Cuando nos prohibían salir te decían, te quiero aquí a las 9 de la noche. Yo odié a mi papá un día que me dio permiso de ir a un baile y me dijo, te quiero a las 9 de la noche. Y yo no llegué, y cuando le veo estaba en el baile y dice, vámonos. Híjole, yo lo odié ese día. Pero después caí en la cuenta de que necesitaba ser corregido. Yo tenía que aprender a vivir, a respetar las reglas, las leyes. ¿Qué han hecho los papás ahorita? Los papás, por darles lo mejor a sus hijos, los han abandonado. Entonces la mamá y el papá se van a trabajar todo el día. Mandan al pobre niño donde la babysitter. La babysitter no es la mamá. La babysitter se va a encargar de que el niño lo entregue cuando vengan los papás respirando. Tal vez con el ojo morado, tal vez, ¿verdad?, que se peleó con otro, todo arañado con los demás niños, pero que el niño esté vivo cuando los papás lo van a recoger. Entonces los papás llegan a encontrar al niño anaranjado de la boca, lleno de comer tantos chetos todo el día. El pobre niño está anaranjado de la boca, ¿verdad? Pero el niño está respirando, ¿sí? ¿Qué hacen los papás o qué hacen las mamás? Agarran un topper, le echan un montón de chicken nuggets. Órale, hijo, para que comas en el día. ¿Qué clase de comida es esa? ¿Por qué? No hay tiempo, tenemos que producir, producir y producir. ¿Y qué están comiendo los niños? Pura basura. ¿Por qué? Porque la mamá no tiene ni siquiera el tiempo de prepararle al niño una comida con verduritas, una comida saludable. No, unos chicken nuggets, una salchicha que le ponen como harina encima, la fríen en un palo y órale, eso come el niño en el día, ¿sí? Tuve yo un ahijado con hidrocefalia. Ese niño tenía la misma condición que varios niños. Al año, todos los niños que habían nacido con la misma condición habían muerto, menos mi ahijado. Y mi comadre le preguntaba al neurólogo, ¿por qué mi hijo sigue viviendo si tenía las mismas condiciones que los demás? Y le dice el doctor, por cómo lo tratas. ¿Por qué? Porque a los otros niños les abrían un frasco de Gerber y les daban, y mi comadre no. Ella preparaba los purés, ella preparaba con sus propias manos la verdura y al niño le daba de comer comida fabricada en casa, hecha por la mamá. Y le dijo el doctor, el especialista, el neurólogo, no es lo mismo, Lupita, no es lo mismo destapar un frasco de Gerber a que tú a tu hijo le prepares la papilla. Neurológicamente hay una diferencia, el niño lo percibe. Wow, me quedo con los ojos cuadrados. Pero nuestros niños están comiendo basura y entonces sigo en la casa de la babysitter. La babysitter lo único que va a hacer es cuidar que el niño no se mate o que los otros no lo maten, ¿sí? Y entonces la babysitter le va a prender la tele y el niño se la va a pasar viendo tele todo el día. Si el papá le deja un celular, el niño se lo va a pasar en el celular todo el día. Hasta que en la tarde llegan los papás por los niños, los recogen y entonces llegan cansados de tanto trabajar. La mamá llega a limpiar, a preparar lo del otro día, los chicken nuggets del otro día, ¿verdad? Y entonces esto es el círculo. ¿Cómo van creciendo esos niños? Van creciendo sin padres, sin el amor de un padre, sin el cariño del papá ni de la mamá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El gran problema que tenemos ahorita. Ustedes no tienen idea cuántos jovencitos me llegan a mí. Padre, me quiero quitar la vida. Padre, me corto. En mi tiempo yo nunca escuché eso. Los viejos, los que están ustedes acá, que están más viejos que yo, ¿cuándo escuchamos eso? El bullying. Ahorita los niños se suicidan porque les hacen bullying. ¿Y a quién de nosotros en nuestra época no nos hicieron bullying? Que porque estabas panzón, patón, chaparro, cabezón, narizón, orejón, por todo nos hacían bullying. ¿Y quién nos suicidamos? ¿Quién se suicidó?
Yo no conocí a nadie que se haya suicidado. Nos ponían los apodos conforme a nuestras descomposturas, ¿verdad? Nuestras imperfecciones. ¿Sí? A mí me decían el cabezón. Pues era, pues no crean que me gustaba mucho, pero pues bueno. ¿Y por qué uno no se suicidaba? ¿Por qué esas cosas no tenían ese impacto que ahora tienen? Porque teníamos mamá, teníamos madre, y ahora los niños ya no tienen madre. ¿Sí? No tienen. ¿Por qué? Porque anda muy ocupada trabajando para darle al niño los mejores zapatos y la mejor ropa, a costa de que ese niño al rato caiga en las drogas, ese niño se quiere suicidar, ese niño esté perdido. ¿Sí? El día que tuvimos el concierto, platicando con uno de los hermanos que vienen con el padre, con el sacerdote que vino a predicarnos aquí a la parroquia, me compartía que le llevan unos papás a un muchacho que, porque el muchacho estaba deprimido, de 25 años, encerrado en la casa, no trabajaba, no hacía nada y se drogaba. Y le llevaron al hermano el problema. Padre, hable con él, como típico, hable con él porque tiene un problema. Entonces el hermano lo empieza a entrevistar, lo empieza a indagar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así, mijo? La vida es hermosa, la vida es un reto precioso. Oye, hay trabajo. Cuando empieza a investigar, le dice: oye, ¿qué onda con tus papás? Mi papá, desde que yo tengo uso de razón, se va a las 4 de la mañana y llega en la madrugada otra vez cuando yo estoy dormido. Mi mamá se la pasa toda la vida trabajando. Y entonces dice: oh, ok, ya sé dónde está el problema, y manda a llamar a los papás. ¿Cómo no quieren tener este hijo así si lo han abandonado? Si este niño ha crecido sin papás, ¿cómo no va a estar deprimido? Pues ese muchacho está solo, no tiene a nadie. ¿Sí me doy a entender, hijos? En una ocasión estaba yo platicando con un hermano religioso lasallista, de los hermanos que se dedican a la educación cristiana en la escuela, un religioso. Y yo le decía que yo odiaba a los fresas o a las fresas, ¿sí? No las que se comen, sino a los que hablan: ay, por favor, ¿verdad? ¿Sí? Yo le decía que yo odiaba esa clase de peligro, no lo soporto, ¿sí? No lo soporto. Y él, con mucha calma y prudencia, me dice: mire, hermano, yo también los odiaba, pero me di cuenta que esos pobres muchachos, ¿sabes lo único que tienen? Lo único que tienen es dinero. No tienen más nada. Yo acusaba a las muchachitas porque decían que eran unas fáciles, porque se andaban acostando con cualquier muchacho que se les presentaba, hasta que me di cuenta cuál era el problema. No tenían papá. Y una vez una muchacha, me dice este hermano, vino y me dijo: ¿sabes lo que hace mi papá? Cuando yo voy le digo: papá, quiero hablar contigo, ¿cuánto necesitas? A ver, aquí está un cheque, pero no puedo hablar contigo. O sea, el papá creía que su hija lo que necesitaba era dinero, y esta muchacha se acostaba con cuanto muchacho, ¿verdad?, se le aparecía. ¿Y era una fácil? No. Era una muchacha que necesitaba el amor, el cariño, el abrazo de su papá, pero su papá estaba muy ocupado haciendo dinero. ¿Sí? No se culpen, no se sientan mal cuando su hija anda en esas condiciones, papás, varones. Porque si le estás privando a tu hija del abrazo de su padre, después no te espantes cuando ande en los brazos de quien se le ponga enfrente. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo por maldad. En ese abrazo, ella por un momentito siente el cariño, falso, pero siente el cariño que tú le tenías que dar. Mamás, ¿ustedes creen que vale la pena abandonar su vocación, su misión, por dinero? ¿Vale la pena realmente que tus hijos anden luego perdidos en las drogas, en las adicciones, en el sexo desenfrenado, que ya no puedan salir porque tú te dedicaste a trabajar por darles lo mejor? ¿Valdrá la pena? Aquí tenemos un muchacho que viene todos los sábados a misa. Se sienta en en la cuarta banca de allá para acá, todos los sábados. Y a mí me llamaba la atención, bueno, ese chico, ¿por qué viene todos los sábados? Nunca falta. Entonces yo le tengo que preguntar. Y ayer
Y le digo, mijo, ven para acá. Cuando íbamos saliendo, espérame, digo, no te vayas, necesito preguntarte algo. Y se espantó, le dije, tranquilo, no te espantes, nada más que quiero preguntarte algo. Le digo, ¿tú por qué vienes a misa? Porque mis papás me educaron a venir a misa todo el tiempo. El muchacho ya tiene 25 años y él viene solo. Dice, mis papás vienen en domingo, padre, pero yo como trabajo el domingo, vengo el sábado en la tarde, sin que nadie lo esté puchando. ¿Por qué? Porque tuvo padres que lo educaron, que le enseñaron que Dios era importante. Le digo, mijo, ¿y tú nunca has dudado de Dios? No, padre. ¿Y tú puedes ver a Dios en la Eucaristía? Pues yo lo único que veo es una hostia, pero yo creo en Dios, la vida es difícil y yo no le culpo a Dios de que la vida sea difícil. Yo creo en Dios. Esos papás han hecho un magnífico trabajo. Han hecho un magnífico trabajo. Los papás de ahora ya no quieren corregir. A mí llegan personas y me dicen, padre, mi hija ya no quiere ir a la iglesia. ¿Cuántos años tiene? Unos 30 años. No, tiene 13. Por el amor de Dios, señores, ¿cómo su hija de 13 años no quiere ir a misa? Si es adulta, porque ya no vaya, ya tomó sus decisiones. Pero una niña de 13 años, un muchacho de 17 años. A mí mi mamá me hace ir a la iglesia, bueno, al Salón del Reino con los Testigos de Jehová, hasta cuando yo era mayor de edad. Yo ya iba a la iglesia católica, pues mientras vivas en la casa tienes que ir con nosotros. Bueno, tenía que ir. Y es que era algo que no se discutía. Nosotros íbamos al Salón del Reino a 5 kilómetros en bicicleta. Y el domingo nosotros ya teníamos la ropa planchada y todo, y órale, en bicicleta. Aunque hubiera lodo, lo que fuera, hasta el otro pueblo a las reuniones. ¿Le podía discutir a mi mamá? No, es que eso no entraba en discusión. Pero ahora los papás les preguntan al niño, hijo, ¿quieres ir a misa? No, no quiero. Ay, padre, es que mi niño no quiere ir a misa. Pues no sirves como papá. No están sirviendo como papás, hijo, pues están olvidando su misión. Y perdónenme que les hable de esta manera, pero la palabra de Dios nos dice, ¿sí?, que en el momento de la corrección a ninguno nos gusta, ni nos da alegría. Pero después todo esto nos trae bendición y nos trae paz. Cuando mi mamá me salía con el cinturón y me ponía unas arrastradas, ¿verdad?, con el cinturón, y yo le decía, tú eres mala porque me pegas. Me sacaba la Biblia, el libro de la sabiduría. No escatime los azotes a tu hijo en la edad temprana y después tú no sufrirás las consecuencias. Bueno, me fue como en feria. No somos unos santos, pero nadie de mis hermanos se perdió. Estamos luchando. ¿Sí? Tengo 2 hermanas. Una está aquí en misa. ¿Sí? Las 2 les tocó dedicarse a sus hijos. La más chica le dijo un día a su esposo, yo parí hijos para criarlos yo, no los va a criar la babysitter, vamos a vivir humildemente, tal vez con limitaciones, con lo que tú ganes. ¿Se las han visto difíciles? Ha habido fines de año donde han andado buscando coras entre los sofás, ya ando quemando, ahí andando buscando entre las coras entre los sofás para la cena de Navidad, ¿sí? Porque nada más trabaja el papá. Pero veo a mis sobrinos y aunque no son unos santos, miro la diferencia. ¿Por qué? Porque la mamá ha estado al pie del cañón. ¿Sí? Se ve la diferencia, mis queridos hijos. En una ocasión, ya voy a terminar, ¿ok? Tranquilo, ya casi termino. Me invitan, cuando estaba en La Habra, me invitan a compartir la palabra de Dios en una casa con varias familias que se juntaban para discutir la palabra de Dios, para aprender. Y entonces llegó una señora con 2 muchachitos de 14 años, como de 14 y 15 años. Lo primero que pensé, a estos los traen arrastrando, ¿verdad? Yo me vi en ellos y digo, estos los han de traer la mamá como a mí mi mamá me llevaba. Iba yo a fuerza, pero iba. Pero cuando empieza la conversación y todo, estos muchachos empiezan a compartir la palabra de Dios. Y empiezan a hablar de su experiencia y empiezan a hablar de los santos. Y yo me quedé muy sacado de Dios, de a ver qué interesante esto. Y les pregunto de su experiencia. Y la mamá no los llevaba a fuerza. Ellos iban porque querían. ¿Cuál fue el meollo del asunto? Que la mamá, cuando parió a sus hijos, le dijo al marido, yo tuve hijos, igual que mi hermana, yo tuve hijos para criarlos yo. Y vamos a vivir con limitaciones, vamos a vivir pobremente, pero de mis hijos me encargo yo.
Ahí están los resultados, los muchachos, buenos muchachos. Y dice la señora que ella creía que sus hijos no valoraban lo que los papás hacían, que la mamá estuviera con ellos. Y un día llega a buscarlos a la escuela y escucha, ellos no se dieron cuenta que la mamá estaba detrás de ellos. Y escucha cuando un compañerito le dice: ay, el carro de tu mamá como que está muy feo, ¿verdad? Era un Ben viejito, ¿sí? Como que está muy feo, muy viejo. Y le dice el muchachito: sí, tenemos un carro viejo, pero mi mamá está con nosotros, nos hace pasteles, nos hornea galletas, nos hace de comer. Y la mamá atrás estaba llore y llore, porque se dio cuenta que su hijo estaba valorando lo que ella hacía. ¿Sí? Hijos, si nuestra sociedad está como está, es porque se ha sacado a Dios de la sociedad, pero ahorita se está sacando de la familia. Es necesario que Cristo vuelva a reinar en los hogares como a templos a Él consagrados. Es necesario que el crucifijo, que el Sagrado Corazón, que la imagen de la Santísima Virgen María vuelvan a ocupar el lugar de honor en la familia. No de adorno, sino un lugar de oración, donde la familia se une a orar. Que las familias vuelvan a comer juntos, donde platiquen, compartan sus experiencias. Es necesario que Cristo vuelva a ser parte de nuestras familias. Y se los digo con preocupación, porque estamos perdiendo a nuestros jóvenes. El Señor ama y azota y reprende a sus hijos predilectos, nos dijo hoy la carta a los Hebreos. Reprende, ama, azota a sus hijos predilectos. Si tú amas a tus hijos, corrígelos. Cuando te quiera amenazar, le voy a hablar a la policía. Hazle lo que hizo un día la madrina de mi hermana aquí, señora salvadoreña. Dice que, córtenle eso, porque al rato me van a echar la policía a mí. Sí. Es que siempre graban la predicación. Le dijo la señora, ya voy a terminar. Le dijo a sus hijos: los quiero aquí a las 11 de la noche. Los muchachos llegan a las 3 de la mañana. Y la mamá los estaba esperando hasta con lonche, ¿sí? Cuando prende la luz, iban los 3 hombres ya, muchachos de 18, 17, 18 años. Y la mamá estaba con el cinturón en la mano, una señora del Salvador. Y le dice: ¿en qué quedamos? ¿A qué horas quedamos que tenían que venir? Y ella con el cinturón en la mano, ¿sí? Sus muchachos ya eran jóvenes, más grandes que ella en altura, ¿sí? Jóvenes grandes. Y que le dice uno: si me pega, le vamos a hablar a la policía. ¿Okay? Agarre el celular, le dice: llámale ahorita. ¿Sí? Y a ver quién les va a dar de tragar, y a ver quién les va a hacer. Y le empieza así, y pues ya no pudieron hacerle nada a la mamá, y se los está sonando. ¿Qué son esos muchachos? Son unos buenos señores ahora. ¿Sí? No se dejen intimidar, pues tampoco los maten, obviamente, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que volver a la educación tradicional. Tenemos que volver, mis queridos hijos, al Evangelio. Tenemos que volver a la sana doctrina. Pidámosle a Dios, y los invito a que en este momento piensen si lo que están haciendo realmente está valiendo la pena. Pregúntate si estás perdiendo a tus hijos, si los estás abandonando. Cuando tu hijo te llegue y te diga: mamá, me siento triste, me siento solo, cuestiónate si no lo estás abandonando. Tal vez tu hijo te está gritando que le falta tu amor, tu compañía. Pidámosle a Dios esta gracia en un momento de silencio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.